continuar con esta transmisión en YouTube, que por alguna razón conectó esta transmisión en YouTube. Bueno, ahí aparentemente está otra vez la transmisión en YouTube. Bueno, entonces te estaba comentando algo que es de suma importancia. El número 10 en la vida de nuestro padre Abraham está relacionado con las 10 pruebas que se tuvo que enfrentar nuestro padre Abraham. 10 pruebas que inician con este llamamiento. Déjame decirte algo. Salir de su tierra, salir de su parentela, salir de la casa de su padre hacia una tierra que Dios le mostraría, no fue algo sencillo para la vida de nuestro padre Abraham. No fue nada sencillo para la vida de Abraham. Abraham tuvo que dejar todo atrás. De su familia, de sus amistades, de su entorno. Y eso comenzó a ser una de las pruebas de Abraham, pero no fue la única. Abraham tuvo que enfrentarse al dar a su mujer como esposa. No solamente el faraón, sino también el rey de los filisteos, Abimelech, quiso tomar a la esposa de Abraham. Abraham tuvo que llegar en un momento de su vida a separarse del sobrino que consideraba a él como su propio hijo. La relación entre Lot y Abraham era muy cercana. Abraham, que no tenía hijo, depositó en Lot el amor del padre hacia Lot, que Abraham lo veía como un hijo. Separarse de Lot no fue fácil para la vida de nuestro padre Abraham. Abraham tuvo que vivir pruebas difíciles. La última prueba que tuvo que someterse a nuestro padre Abraham, incluyendo otra prueba difícil, circuncidarse a los 99 años. A los 99 años de edad, llamado a circuncidarse, otra de las pruebas que tuvo que enfrentarse Abraham, la más difícil de todas. Tuvo que atar a su hijo, a su único, al que amaba, al hijo de la promesa. Tuvo que atarlo en un altar para sacrificarlo para Dios. Para un padre, tener que atar al hijo para sacrificarlo en un altar no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Y para mostrarnos las escrituras de que Abraham no actuó emocionalmente, Abraham tuvo que hacer un camino de 3 días, caminando con su hijo a un lado, sabiendo que tenía que sacrificarlo, y caminar con él 3 días para demostrar que eso no sería algo emocional, sino que estaba enraizado en una convicción personal. Abraham tuvo que superar 10 pruebas en su vida. Y ese número 10, que estamos hablando del perfeccionamiento espiritual en Abraham, 100 es 10 veces 10, está presente en la vida de Abraham a través de las pruebas que Abraham tuvo que enfrentarse, tuvo que tratar con estas pruebas. Como te digo, no fue fácil. Pero en la prueba, y aquí hay algo importantísimo que tú tienes que entender, en las pruebas estaban los recursos de elevación para la vida de nuestro padre Abraham. Yo siempre lo he dicho, la palabra hebrea para prueba es nisayón. Nisayón. Y la palabra hebrea nisayón comparte la raíz de 2 palabras hebreas importantes para poder entender el propósito de una prueba. Nisayón significa prueba en hebreo. Pero nisayón viene de 2 palabras hebreas importantes. Una de ellas es nisa, que significa elevar. Elevar. El propósito de una prueba es elevación espiritual. Quizá estás viviendo algo en tu vida en este momento. Una situación difícil en tu vida que puedas estar pasando en este momento. Déjame decirte, esa situación difícil que estás pasando por tu vida tiene un propósito, y el propósito es la elevación espiritual. La elevación espiritual.
Las pruebas de fe que vienen a nuestras vidas tienen como propósito elevarnos espiritualmente. Porque vienen de la raíz nisa, que es elevar. Lo otro importante que tenemos que tener en mente es que la palabra nisayón viene de la palabra hebrea nes, que significa milagro. Milagro. Y cada vez que tú pasas una prueba, se produce un milagro espiritual en tu vida. Algo espiritual ocurre en tu vida cuando pasas por una prueba. Y por lo tanto, las pruebas tienen ese propósito en la vida de cada uno de nosotros. Ayudarnos al perfeccionamiento, al crecimiento espiritual, para la elevación espiritual de la vida de cada uno de nosotros. Tienes que tener esto en mente y aprender el propósito de las pruebas en tu vida. Bueno, quiero compartirte algo más. El número 10 en la vida de Abraham está relacionado con otro aspecto importante. Y para esto quiero que pongas tu atención. Porque el número 10 está relacionado con 10 fuerzas espirituales que están presentes en la vida de cada uno de nosotros. Hay 10 fuerzas, o si quieres vamos a llamarlo recursos espirituales, que necesitamos echar mano de esos recursos espirituales para poder crecer espiritualmente en nuestras vidas. Abraham entendió eso y echó mano de estos 10 recursos espirituales y los trabajó en su vida, cerrando ciclos en su vida hasta llegar al perfeccionamiento espiritual de su vida. Ahora, ¿de dónde surgen estas 10 fuerzas espirituales? ¿Okay? ¿De dónde surgen estos 10 recursos espirituales de los cuales voy a hablarte? Quiero que prestes mucha atención a estos 10 recursos espirituales de suma importancia, para que puedas comprenderlos y puedas conocer de esto. De todas maneras, quiero invitarte una vez más que si tú quieres profundizar de estos temas de una manera kosher, de una manera adecuada, de una manera correcta, basado en la Torá, no en filosofía ni en otros aspectos, sino basado en la Torá y basado en la fe en Mashiach. Yo quiero invitarte a que tú puedas unirte a nuestros estudiantes en nuestro Centro de Estudios Judaicos, ravdanbenabraham.com. Busca nuestra página web ravdanbenabraham.com y toma estos cursos que van a ser de bendición para tu vida y vas a poder profundizar de estos cursos teniendo en cuenta la Torah y la fe en Mashiach. ¿Okay? Teniendo esto en mente, ¿de dónde surgen estas 10 fuerzas espirituales de las cuales estamos hablando? La Escritura nos habla en Génesis capítulo 1 que cuando Dios creó el mundo, Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, Dios utilizó 10 expresiones. Y cada una de estas expresiones son fuerzas espirituales activas que surgieron en el mundo. Te voy a explicar algo. Dios es infinito. Dios no tiene límites. Tú y yo tenemos límites. Tú y yo somos finitos. Pero Dios es infinito. En hebreo decimos Ein Sof. Dios no tiene límite. Él es Ein Sof. Él no tiene límites. Él es infinito. Pero tú y yo tenemos limitaciones. Tú y yo somos finitos. ¿Ok? Somos finitos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sale de mí es temporalmente, por decirlo de alguna manera,
perecedero, no es eterno. Mis palabras, cuando salen de mí, se desvanecen, no son eternas. Mi voz se desvanece, pero cuando Dios habla, como Dios es infinito, sus palabras permanecen para siempre. Voy a repetir esto, que es de suma importancia. Cuando Dios habla, sus palabras permanecen para siempre, porque Dios es infinito, es eterno. Y por ser infinito, cuando Dios habla, lo que emana de Él, sus palabras, permanecen eternamente, por decirlo de alguna manera, perduran para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque ten en cuenta este pensamiento que estoy diciendo. Cuando Dios habla, sus palabras no se desvanecen, quedan permanentes. En el mundo espiritual quedan permanentes. Comprensión de esto, yo quiero invitarte a que tú puedas leer el Salmo 19, una vez que terminemos 19. Y teniendo esto que yo te acabo de decir en tu mente, lee el Salmo 19 con ese entendimiento. Y sé que Dios va a abrir tus ojos, va a abrir tu entendimiento para que puedas comprender esto que te estoy diciendo. Cuando Dios habla, sus palabras permanecen para siempre. Entonces, cada vez que Dios dijo un enunciado, esa voz de Dios permaneció activa. Y Dios utilizó 10 palabras. 10 palabras para crear el mundo. Por ejemplo, una de ellas fue, sea la luz. Otra palabra fue, sepárense las aguas. Y cuando tú buscas Génesis capítulo 1, Dios utilizó 10 declaraciones, 10 órdenes para crear el mundo entero. Ahora, ¿qué sucedió con estas palabras, con estas declaraciones? ¿Qué sucedió con estos enunciados que emanaron de Dios? No se desvanecieron. Crearon lo que tenían que crear y continuaron como fuerzas espirituales activas después de haber creado lo que tenían que crear, porque no se desvanece, permanecen para siempre las palabras de Hashem. Esas palabras, esas 10 declaraciones, quedaron como fuerzas activas en la creación. Según nuestros sabios de nuestro pueblo, Dios tomó estas 10 fuerzas espirituales y creó la imagen del hombre. Según el judaísmo, Dios creó un diseño del hombre con estas 10 palabras o con estas 10 declaraciones que en hebreo se llama el Adán Kadmon. ¿Qué cosa es el Adán Kadmon? El diseño con el cual Dios nos hizo a nosotros. Dios tomó estas 10 declaraciones, estas 10 fuerzas espirituales e hizo un Adán Kadmon, hizo un hombre en el mundo espiritual que vendría a ser el diseño del hombre físico. Para que lo podamos entender de alguna manera. Dios hizo un diseño. Así como un arquitecto hace un plano para poder hacer una obra, un edificio. Dios hizo un diseño para luego crear al hombre. Y este diseño fue hecho con esas 10 fuerzas espirituales. Y por lo tanto Dios le dio a esas 10 fuerzas espirituales un ropaje. Es decir, una manera como esas fuerzas espirituales pueden manifestarse en la vida de un ser humano. Eso es lo que llamamos un ropaje. Una manera como se puede manifestar esas fuerzas espirituales en nuestras vidas. Y para que puedas tener un poquito de idea de estas 10 fuerzas espirituales, una de ellas se conoce como la corona de la vida, el Keter. La otra se conoce como la sabiduría, Jochma.
La otra fuerza se conoce como Binah, el entendimiento. La otra fuerza se conoce como la bondad, el Hesed. La otra fuerza espiritual se conoce como Gevurah, la disciplina, el rigor. La otra fuerza espiritual se conoce como Tiferet, el esplendor, la belleza, la armonía. La otra fuerza espiritual se conoce como Nexá, la persistencia. La otra fuerza espiritual, la humildad. La otra fuerza espiritual se conoce como Yexot, el fundamento. Y la última fuerza espiritual se conoce como Malhut, la soberanía, el liderazgo. Esas 10 fuerzas espirituales es el diseño con el cual Dios creó nuestras vidas. Por lo tanto, cuando la Escritura dice que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no está hablando de que tú y yo fuimos hechos físicamente como Dios. Lo que está diciendo la Escritura es que tú fuiste hecho según una imagen que Dios creó, que es un diseño que contiene estas 10 fuerzas espirituales, para que estas 10 fuerzas espirituales se manifiesten en tu vida. Pero tú necesitas sabiduría, tú necesitas entendimiento, tú necesitas conocimiento, tú necesitas bondad, tú necesitas disciplina, tú necesitas integridad, tú necesitas persistencia, tú necesitas humildad, tú necesitas fundamento y tú necesitas liderazgo para poder cumplir tu propósito en esta vida. La imagen de Dios en tu vida está conformado por estos 10 recursos o por estas 10 fuerzas espirituales que te acabo de nombrar, que tú necesitas desarrollar en tu vida. Bueno, Abraham vino, nuestro padre Abraham entendió esto. Y cuando Dios le dijo a Abraham, Leg leja, vete por ti, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, vete hacia tu interior, vete hacia tu perfeccionamiento espiritual, Abraham entendió claramente que él tenía que desarrollar estas 10 fuerzas espirituales en su vida para alcanzar la perfección espiritual. Pero Abraham no se conformó con paz, sino que Abraham hizo ciclos en su vida, 10 veces 10, para alcanzar el perfeccionamiento espiritual. En otras palabras, Abraham tomó la sabiduría y comenzó a trabajar la sabiduría, relacionando la sabiduría con el entendimiento, relacionando la sabiduría con el conocimiento, relacionando la sabiduría con la bondad, relacionando la sabiduría con la persistencia, con la integridad, con la disciplina, para que la sabiduría pudiera alcanzar su máximo esplendor. Y así hizo Abraham con cada una de estas fuerzas espirituales, con el entendimiento, lo vinculó con la sabiduría, lo vinculó con el mismo entendimiento, lo vinculó con el conocimiento, lo vinculó con la bondad, lo vinculó con la disciplina, lo vinculó con la integridad. Y así de esa manera Abraham fue desarrollando estos aspectos en su vida para alcanzar la cúspide espiritual en la vida del patriarca Abraham. En otras palabras, Abraham entendió que su salida de Harán requería no solamente un peregrinar físico hacia la tierra prometida, sino que requería en su vida un trabajo espiritual para su crecimiento y su elevación, para que su salida de Harán tenga propósito en Dios.
elevación y perfeccionamiento espiritual. Y ese camino que dejó Abraham Avinu, lo dejó para cada uno de nosotros, para que podamos transitarlo, para que podamos andar en él, para que podamos echar manos de ese camino nosotros también, y para que de esa manera podamos perfeccionar nuestras vidas. Ahora, yo te dije a un principio de esta enseñanza, tenemos y no solamente las pisadas de Abraham, tenemos las pisadas de todos aquellos hombres y mujeres que decidieron andar por el camino que Abraham nos abrió. Allí están las pisadas de Isaac, están las pisadas de Jacob, están las pisadas de las 12 tribus de Israel, están las pisadas de Moshe Rabbeinu, están las pisadas de Aarón, están las pisadas del rey David, están las pisadas de Yeshua, de todos aquellos hombres y mujeres, Débora, Tamar, Miriam, Ruth, de todas aquellas mujeres que quisieron tomar el camino de su perfección espiritual. Ahí están las pisadas. Hombres y mujeres transitaron por ese camino y nos dejaron esas pisadas, esas huellas, para que tú y yo pudiéramos seguirlas. Cuando nosotros tomamos ese camino espiritual, no vamos solos. Vamos con todo lo que ellos nos dejaron. Y por eso podemos caminar seguros en este andar. Atrévete a andar en ese camino de perfección espiritual, dejando atrás esquemas, dejando atrás paradigmas, dejando atrás pensamientos, valores, tradiciones, culturas, cosas que te limitan, y atreviéndote a abrazar la Torah, la sagrada Torah, con todo tu corazón, dejando atrás muchas cosas en tu vida para transitar el camino que Abraham nos inició. Eso es Lech Lecha. Vete por ti, por tu propio beneficio. Atrévete a tomar este sendero espiritual por tu propio beneficio, por tu propio crecimiento. Caminar te va a llevar a descubrirte internamente. Vas a ir hacia adentro de ti y vas a descubrir tus potencialidades. Vas a descubrir tus capacidades. Vas a descubrir los recursos espirituales que Dios puso para ti. Vas a descubrir tu propósito. Vas a saber por qué estás en este mundo y cuál es el camino que tienes. Cuando tomes este camino, puedes tener el camino te llevará al perfeccionamiento espiritual. Rabino Shaul de Tarso lo tomó. Y llegó a un punto en su vida donde dijo, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y nos invitó a todos nosotros a andar por este camino para que pudiéramos llegar a la estatura de Mashiach, del varón perfecto. Atrévete a andar este camino. Eso es lo que quiero compartirte en esta parashá Lech Lecha, esperando que sea de bendición para tu vida espiritual. ¿Quieres aprender de esto? ¿Quieres aprender de esto? Déjanos saber de ti. Mándanos un mensaje por acá, por Instagram. Escríbenos en YouTube. Visita nuestra página web raddanbenabraham.com. Haznos saber de ti. No queremos dejarte solo. Queremos tomarte de la mano porque nosotros decidimos caminar este sendero, este rumbo. Y queremos que tú también puedas caminar este sendero junto con nosotros. No estamos solos. Vamos a vivir pruebas. Vamos a pasar situaciones de elevación espiritual para nuestro perfeccionamiento espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Y llegaremos a lo que Dios tiene para nosotros.
Lech Lecha. Descubrir nuestro mundo interior. Ha sido un placer para mí compartir esta enseñanza contigo. Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Aquí con nosotros, creo que lamentablemente la transmisión de YouTube se cayó. Voy a tratar de descargar este video y subirlo también a YouTube. Y bueno, un saludo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este tiempo y que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. ¿Ok? Shalom Ubraha. Bendiciones.